El policía insiste en que la mujer discapacitada salga del coche ignorándola. Explicaciones. Las consecuencias de sus acciones resultarán impredecibles. Suscríbete y escribe dónde estás viendo este video desde. El despertador de Lea sonó suavemente, un sonido persistente que la sacó de los restos de un sueño que ya no podía recordar. Sus dedos rozaron la elegante superficie de su teléfono inteligente silenciaba el ruido con facilidad. Se quedó allí un momento dejando que el silencio. Sentarse a su alrededor. Era una habitación pequeña y acogedora incluso con su suave luz dorada, filtrándose a través de las persianas y proyectando largas sombras sobre el piso de madera. Era un apartamento sencillo, pero era suyo. Su espacio, su santuario, se lo había ganado. Se giró de lado y alcanzó para la pierna protésica que estaba al lado de su cama, fijándola con cuidado a su cuerpo cada vez. El movimiento era metódico, casi ritualista. Ahora, después de años de práctica, el proceso se había convertido en algo natural. Era una tarea que había aprendido a aceptar como parte de su rutina diaria. El tintineo de las juntas de metal mientras colocaba la prótesis en su lugar se sintió extrañamente tranquilizadora. Se miró en el espejo, su reflejo le recordó todo lo que había superado. Lila había perdido ambas piernas en un accidente automovilístico hace casi 5 años. Los detalles de ese día estaban borrosos en su memoria, pero aún podía recordarlos. El extraño silencio que siguió al accidente, como todo pareció detenerse. A excepción del claxon estridente y el torrente de sangre, ella estaba en el asiento del pasajero y el impacto la hizo girar como si estuviera volando. Una muñeca furiosa. Y cuando el mundo finalmente se calmó, se encontró mirando fijamente a un desconocido paisaje. Pero ella sobrevivió y eso en sí mismo se había sentido como una victoria. Ahora cada mañana tenía que recordarse a sí misma que no era solo sobreviviendo. Ella estaba viviendo, ella estaba prosperando. Respiró profundamente y se levantó de la cama estirando los músculos que se habían acostumbrado a su nueva forma de mover sus piernas. A pesar de ser artificiales, se había convertido en una extensión de ella misma. Ya no sentía su extrañeza cuando estaba de pie. En cambio, se sintió empoderada. Se vistió rápidamente y se puso un par de jeans oscuros y un suéter suelto. Había aprendido a vestirse de manera eficiente, a elegir ropa que fuera cómoda y funcional, pero que al mismo tiempo la hiciera sentir como en casa. Ella misma, la moda, había sido lo último en lo que pensaba en los primeros días después de la accidente, pero ahora se encontraba disfrutando de las pequeñas victorias en la forma en que se veía, como todavía podía sentir confiado a pesar de las escaleras después de un desayuno rápido de café y brindis. Leila agarró sus llaves, revisó que su teléfono estuviera en su bolso y salió por la puerta con su silla de ruedas y la cerró detrás de ella. Su auto estaba estacionado justo fuera de un vehículo modificado con controles especiales. El asiento se ajustó para ella. La comodidad al conducir fue una de las cosas que le devolvió la independencia. Al principio tenía miedo de volver a ponerse al volante, pero ahora era solo otra parte de su rutina. Las calles estaban tranquilas mientras conducía, el sol de la mañana brillaba. Rayos dorados en el mundo exterior. Ella encontró paz en estos momentos. El zumbido del motor, el movimiento rítmico de sus manos en el volante conduciendo. Se había convertido en su momento de soledad, un momento en el que podía dejar vagar su mente. A veces pensaba en el futuro, en lo que quería lograr, y otras veces pensaba en el pasado, sobre la persona que solía ser, pero hoy era diferente. Hoy no lo era. Pensando en su accidente o en el dolor que había soportado hoy, estaba pensando sobre la reunión. Se dirigía a una cita para tomar un café con un par de amigos. No fue nada extraordinario. Solo un pequeño grupo de personas en las que confiaba, personas que habían estado con ella en los momentos más difíciles. Pero aún así el pensamiento de verlos la hacía sonreír. Lila amaba a su amigos y se habían convertido en su familia elegida. La habían apoyado cuando
Todo se había derrumbado y ahora se habían convertido en su sistema de apoyo, su razón. Para seguir luchando mientras navegaba por las calles de la ciudad, podía sentirla. El peso del mundo sobre sus hombros, pero hoy no lo sentía tan pesado. Sus amigos tenían una manera de hacerla sentir más ligera, recordándole la vida que tenía fuera de su casa. Luchaban, bromeaban, se reían y por unas horas ella podía. Olvídate de los desafíos que conlleva vivir en un mundo que a veces parecía decidido a recordarle su pasado. Diferencias. Cuando entró al estacionamiento del café sintió una ola de emoción invadirla. El café estaba uno de sus lugares favoritos, cálido y acogedor con el aroma del café fresco y los pasteles llenaban el aire y ella misma entró en el local, saludada por el familiar. Caras de sus amigos que estaban sentados en su lugar habitual cerca de la ventana. Sus ojos se iluminaron cuando la vieron. Leila, una de ellas, gritó Jessica. Saludando con entusiasmo. Lo lograste. Leila sonrió dándose la vuelta hacia él. La mesa no se lo perdería por nada del mundo. Mientras se acomodaba en la silla sintió una sensación de tranquilidad se instaló en su pecho. Había aprendido a tomar estos momentos como algo normal. Lo que eran simples, fugaces pero valiosos, eran recordatorios de que, a pesar de los desafíos, ella todavía tenía alegría en su vida y eso era. Basta. Pasaron las siguientes horas charlando de todo y de nada. Sobre el trabajo, sobre la vida, sobre las pequeñas victorias que hicieron que valiera la pena la lucha. Leila escuchó más de lo que esperaba. Habló empapándose de su energía. Ella no era solo una participante pasiva en su conversaciones, aunque también compartió sus propias historias sobre los pequeños logros en su vida, cómo había aprendido a navegar por el mundo de manera diferente, cómo había superado el miedo para vivir de la manera que quería vivir. El día se sintió como un cálido abrazo y a medida que avanzaba la tarde se dio cuenta de lo mucho que necesitaba estos momentos de normalidad. A pesar de todo había encontrado un ritmo, había aprendido a seguir adelante. Incluso cuando parecía que el mundo estaba tratando de retenerla, pero mientras ella se movía de regreso a... Más tarde esa tarde, en su coche, algo le llamó la atención, un destello azul y rojo. Luces en el espejo retrovisor, era un coche de policía que la seguía. Un poco demasiado cerca para su comodidad, el corazón de Leila dio un vuelco y... Por un momento se preguntó si había hecho algo malo, pero rápidamente descartó la idea de que no se había roto. Cualquier ley que no hubiera estado acelerando aún sus nervios hormigueaban con algo desconocido. Inquieta, se detuvo a un lado de la carretera y sus palmas repentinamente se pusieron húmedas. El coche se detuvo detrás del de ella y el policía que iba en el interior empezó a avanzar lentamente. Salir. La respiración de Leila se quedó atrapada en su garganta. No había esperado esto, no. Hoy se miró en el espejo retrovisor, se veía bien, se sentía bien, pero algo en la forma en que el oficial caminaba hacia ella la hizo inquieta. No podía precisar qué, pero la sensación de pavor que comenzó a apoderarse de ella. El ingreso sigiloso fue innegable. El oficial llegó a su auto. Silueta enmarcada por el duro resplandor de las luces del coche patrulla, respiró profundamente para tranquilizarse y... Cuando el oficial se acercó, ella bajó la ventanilla. «Buenas tardes, señora», dijo que su voz grave. «Voy a necesitar que salgas del vehículo». La mente de Lea corría. El tono del oficial era firme, pero algo en sus ojos la hizo sentir incómoda. «Tengo miedo de no poder salir», dijo el oficial, tratando de mantener la voz firme. «Discapacitado, no tengo la capacidad física para salir del auto». El oficial no respondió de inmediato, hizo una pausa y luego se acercó a la ventana inclinándose. Un poco como para escudriñarla le dije: «Salga del vehículo, señora Lea». El corazón empezó a latir más rápido, algo no estaba bien, ella lo sabía. «No puedo», ella repitió su voz apenas por encima de un susurro. «Realmente no puedo, no tengo piernas». «No soporto». La cara del oficial apretó su mirada volviéndose fría. «Eres». «No estoy por encima de la ley, señora. Le pido que salga del coche».
Lea sintió el frío. Corrió a través de ella no esperaba esto, no hoy, no cuando ella solo estaba intentando. Al llegar a casa algo le dijo que hoy no iba a ser nada normal. La mirada del oficial se sentía como un peso en su pecho que la sofocaba. Intensidad. Las manos de Leila se apretaron sobre el volante, sus nudillos palidecieron. Un temblor sutil comenzó en sus dedos, ella siempre se había enorgullecido de ser capaz de manejar situaciones difíciles con gracia, pero esto se sentía diferente, estaba mal. La policía la había detenido muchas veces antes, pero algo en el comportamiento del oficial ahora le hizo sentir náuseas. Giro, esto no era una rutina, esto no era solo una simple parada de tráfico. Señora, no vuelvo a preguntar, repitió el oficial con voz ahora aguda. Y ordenando salir del vehículo, Lea tragó saliva porque estaba acostumbrada a la confrontación, acostumbrada a que la gente dude de sus habilidades o haga suposiciones basadas en sus apariencia, pero la fuerza con la que hablaba, la falta de empatía en sus ojos. Todo se sentía como una trampa, su mente corría buscando una salida que pudiera explicar de nuevo. Podría alegar, pero ¿importaría que este oficial no estuviera buscando? Entendiendo que no estaba escuchando, te lo dije, ella dijo tratando de mantén su voz firme. No puedo salir, tengo prótesis, no puedo caminar con ella. Las palabras se sintieron como si se hundieran en el vacío, su voz sonaba hueca en sus propios oídos. El oficial no respondió. Solo se acercó a la ventana que se cernía sobre ella de una manera que hizo que el auto se sintiera más pequeño. Más apretados los sonidos de la ciudad, el zumbido de los coches que pasan, el parloteo distante. Los peatones parecían desvanecerse en un silencio extraño, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. El oficial estaba ahora tan cerca que podía oler el leve aroma de su colonia y ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus músculos se tensaban bajo su uniforme lila. Sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, casi podía oírlo por encima del rugido de pánico que crecía en su mente. Él no estaba allí. Dejó que su mano descansara casualmente sobre su funda, pero su postura era agresivo, demasiado agresivo para alguien que debería haber seguido el protocolo. Sal del auto ahora o te mataré. Tengo que ayudarte, dijo, sus palabras entrecerraron los ojos y ayudaron a Lea a tomar el pulso. Se apresuró, ella sabía exactamente lo que eso significaba, él estaba amenazando con usar la fuerza, ella había estado aquí antes, en cierto sentido no en esta situación exacta, pero en las innumerables interacciones que había experimentado con personas que asumían que ella era débil y que podía ser controlada fácilmente, pero no se trataba solo de su discapacidad, se trataba de algo más profundo, algo más siniestro que ella podía. Siéntelo en el lenguaje corporal del oficial, en la forma en que su mano flotaba cerca de su arma. No solo estaba enojado con ella por no seguir órdenes, esto era algo más personal, algo más visceral. Por favor, dijo con voz tranquila. Pero firme, no me resisto, no puedo salir del auto, solo déjame mostrarte. Te doy mi identificación y registro y podemos seguir adelante, pero el oficial no estaba escuchando. Sus ojos se movieron hacia un lado brevemente y luego volvieron a ella como si estuviera decidiendo algo. Un destello de impaciencia pasó por su rostro. ¿No necesitas mostrarme algo, señora?, dijo inclinándose más cerca, su respiración era aguda, el borde de su palabras como una bofetada en la cara. Dije salga del vehículo ahora. Leila sintió el frío agarre del miedo en su estómago. Esto no era solo una parada. No fue solo un malentendido, había escuchado historias horribles y escalofriantes de personas en situaciones como la de ella, que no habían salido con vida o que habían sido brutalizadas en nombre del orden. Podía sentir la tensión en el aire, la sensación de que todo se trataba de para empeorar las cosas. Él no iba a dejarla ir. Él no iba a dar marcha atrás, su mente estaba corriendo, su teléfono todavía estaba en él. Sentado a su lado, podía grabar esto y asegurarse de que hubiera pruebas de ello. Lo que estaba pasando,
Pero no tuvo tiempo de pensarlo completamente, de repente el oficial llegó. Para abrir la manija de la puerta, la abrió de un tirón con un movimiento rápido y antes de que Lila no pudo reaccionar, él estaba tirando de su brazo y empujándola hacia adelante. La conmoción fue suficiente para congelarla por un momento. El dolor estalló en su pecho y la fuerza de su agarre lastimó su piel, ella abrió. Su boca protestó pero no salieron palabras, esto no estaba sucediendo, esto no podía suceder. Estar pasando detente, Lea jadeó con voz tensa con una mezcla de miedo e incredulidad. No puedes hacer esto, te lo dije, pero él no se detuvo, el oficial la estaba levantando. Fuera de su asiento ahora tirando de ella con una fuerza sorprendente tirándola hacia la puerta, el corazón de Lea se aceleró y sintió. El pánico subió a su garganta porque no podía luchar contra él, no podía alejarse de él. Suéltame, gritó, tratando de alejarse, pero su cuerpo era impotente. Su fuerza, sus piernas incapaces de sostenerla, sus brazos demasiado débiles para romper su agarre. Las prótesis ya parcialmente desprendidas del movimiento ahora estaban completamente retorcida fuera de lugar, colgando suelta mientras la arrastraba hacia afuera con el sonido traqueteante de la pierna. Caer al pavimento fue como un eco lejano, pero para Lea se sintió como él. El mundo se había abierto y podía sentir el peso de sus piernas tirándola hacia abajo. Las escaleras de la gente que los rodeaba, los bordes afilados de la humillación se hundían más profundamente con cada segundo. «Basta, Lila», gritó con voz ronca y su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. «Cállate», el oficial apretó su agarre con fuerza, su rostro estaba duro y carente de cualquier empatía, cualquier comprensión. Su mandíbula se apretó mientras luchaba por sacarla. Por un momento todo pareció desdibujarse por completo, el dolor, el miedo, Los espectadores que se habían reunido, algunos con teléfonos en sus manos, otros demasiado conmocionados para moverse, se sintieron muy lejos como. Lila estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Las manos del oficial estaban sobre ella. Los brazos la sacaron a la fuerza del auto y ella estaba perdiendo el control en el mismo suelo. Mientras ella se alejaba, mientras él la arrastraba hacia la calle, alguien gritó desde la multitud. Otra voz que se suma al caos. «Detente, ¿qué le estás haciendo?». Un hombre la llamó. Salió corriendo hacia adelante, no podía caminar, no podía simplemente sacarla así como así, pero al oficial no le importó, era implacable, sus ojos se entrecerraron con autoridad, como si la resistencia de Lela fue una afrenta para él. La multitud murmuró, algunos gritaron, algunos filmaron, pero no fue así. Parecía importar que el oficial estaba decidido a cumplir sus órdenes. No importaba cómo se moviera la gente, él les gritaba a los testigos, pero sus palabras no tenían sentido. El poder de silenciar la indignación que estaba creciendo en la mente de Lea todavía estaba dando vueltas. La adrenalina inundaba su sistema, ella no estaba indefensa, no iba a dejar que este hombre la destrozó, se obligó a pensar que su teléfono todavía estaba grabando. Tenía que entregárselo a alguien que pudiera ayudarla, tenía que asegurarse de que hubiera. Fue un registro de esto, ella podía ver a la multitud ahora la gente estaba saliendo. Sus teléfonos, esto ya no le estaba pasando solo a ella, esto estaba pasando frente a ella. Otros si estaban mirando grabando, alguien escucharía, alguien haría algo aquí. Leila logró ahogar su voz mientras se acercaba a la persona más cercana, una mujer parada cerca. La acera con el teléfono en la mano. «Por favor, toma mi teléfono», sigue grabando a la mujer. Parecía aturdida, pero asintió rápidamente y dio un paso adelante para tomar el teléfono de la mano de Lea. El oficial apenas parecía. Observe su concentración por completo en arrastrar a Lila más lejos del auto. «Bájese». Lila gritó de nuevo, el sonido desgarró su garganta, podía sentirla. El cuerpo comienza a aflojarse, el dolor y el miedo son demasiado para soportarlos, pero luego, a través de la
Una neblina de pánico, un destello repentino de claridad la golpeó, la cámara, la gente que miraba. La evidencia estaba en movimiento y no había forma de que esto pasara desapercibido, el oficial todavía estaba tirando. Ella, pero Lila ya no estaba sola, el oficial la agarró del brazo. Se sentía como un vicio, cada tirón y jalón enviaba ondas de dolor a través del cuerpo de Lila, sus piernas protésicas se retorcieron. Y colgando precariamente, golpeó ruidosamente contra el pavimento mientras la arrastraba más lejos del auto. La multitud se había reunido ahora, algunos murmuraban con incredulidad, otros gritaban. Protestas, pero todo era confuso. El enfoque de Leila se centró en la dura mirada del oficial. Agarre y el pánico creciendo en su pecho amenazando con consumirla en él. A lo lejos podía oír el aullido de la sirena, pero el sonido era distante, como si pertenecía a otro mundo, el oficial aún no había soltado su agarre. Su expresión permaneció fría como una piedra, sus ojos se centraron en ella con una mirada inquietante. Intensidad como si la estuviera desafiando a luchar, desafiándola a hacer algo, pero todo lo que Lila pudo hacer fue sentir el roce de la sal debajo de ella. La debilidad de su cuerpo al no poder hacer frente a su fuerza me dejó ir, Lea. Finalmente logró decir con voz temblorosa pero firme: la desesperación se apoderaba de usted. Me duele, no puedo caminar, no puedo, no estás por encima de la ley, señora, oficial. Se burló apretando su agarre, sus palabras fueron como una bofetada. ¿Crees que solo porque estás discapacitado, voy a dejar que te salgas con la tuya? Eres solo otro alborotador haciéndose la víctima. Estoy haciendo mi trabajo, así que será mejor que pares. Quejándose, las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago, otro alborotador. Así era como la veía, no como una persona, no como alguien que había luchado. Probabilidades imposibles de llegar a donde estaba. Para él ella era solo alguien tratando de poner excusas a alguien que merecía ser castigado, como si su discapacidad fuera una. La ofensa en sí misma hizo que sus manos se apretaran en puños, pero no había forma de luchar atrás físicamente. ¿Qué sentido tenía resistirse cuando el sistema ya había tomado una decisión sobre ti? La multitud a su alrededor había comenzado a crecer y Lila podía ver una mezcla de confusión, miedo y enojo en sus ojos. Algunos todavía estaban filmando sus cámaras, capturando cada segundo, mientras otros gritaban a los. El oficial le pidió que la dejara ir, pero nada de eso pareció tener efecto. La diferencia es que el oficial no estaba escuchando, sus ojos estaban fijos en ella como si había decidido que ella era un problema que necesitaba solución, la mujer que le había quitado el hogar a Leila. El teléfono todavía estaba a su lado, su rostro pálido por la incredulidad, pero ella mantuvo el teléfono apuntaba a la escena y la lente capturaba todo el encuentro. Los ojos de Leila se fijaron en ella. Por una fracción de segundo ella sintió sutilmente, instando silenciosamente a la mujer a seguir. Al grabar estás cometiendo un error, dijo Lea a través de los dientes de Geet. Su cuerpo temblando por la tensión de ser arrastrada y el miedo que la invadía. No me resisto, no hago nada. Cállate, ladró el oficial empujándola bruscamente contra el costado de su coche patrulla. ¿Crees que no sé lo que haces? Esto es solo otro de tus fiestas de autocompasión. Te hacen pensar que eres especial porque tienes una discapacidad. No tienes pase para eso. Lea sintió que el pecho se le apretaba mientras él la empujaba con dolor. Un fuerte escalofrío le recorrió la columna y sintió como si le hubieran succionado el aire del espacio. A su alrededor y todo en su mundo, todo lo que había sido estable y conectado a tierra parecía inclinarse. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba tan enojada? Solo detente, susurró su respiración superficial. No hice nada malo yo. Solo quería ir a casa, pero el oficial no lo escuchaba. La mano se extendió hacia su radio y en el silencio de la calle Lila pudo escuchar. Él habla por el micrófono con su voz fría y firme. Necesito refuerzos. Tengo un
Situación aquí y necesito ayuda. Ella no está cooperando. Las palabras enviaron una sorpresa. Miedo a través de su respaldo por lo que había hecho que justificaba más. Los oficiales no cooperaron, repitió Lila, levantándose con incredulidad. No soy. No cooperas, eres la única, lo suficiente, gritó el oficial interrumpiéndola, da un paso atrás y la observa por un momento, entrecerrando los ojos. ¿Crees que solo porque no te estoy dejando ir fácilmente, soy él? El problema aquí es que no sabes lo que es hacer este trabajo y aguantar a gente como tú todos los días. Lila. El corazón le martilleaba en el pecho una oleada de ira mezclada con el miedo que a la gente le gusta. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué crees que significa? El oficial escupió su palabras cargadas de veneno. Ustedes, los discapacitados, creen que el mundo les debe algo. Esperan que todos caminen de puntillas. A tu alrededor hacen adaptaciones especiales, pero adivina qué pasa en el mundo. No funciona de esa manera, eres solo una persona más que intenta hacerse la víctima. Sus palabras hirieron profundamente un lugar que Lea había tratado de proteger que tenía. Me enfrenté a prejuicios antes que cualquier persona con discapacidad, pero esto se sintió como algo diferente. No eran solo sus palabras sino todo su comportamiento, como él. Se paró sobre ella y la miró como si fuera menos que humana. Todo allí, en cada inflexión de su voz, en cada movimiento de su cuerpo, ella estaba. Solo una persona que debe ser tolerada, no alguien que merezca respeto y... De repente, Lea se dio cuenta con una claridad enfermiza de que no se trataba solo de ella. Se trataba de todos como ella. El oficial estaba haciendo una declaración no solo a ella, pero a todos los que alguna vez habían sido marginados, ignorados o menospreciados. Había decidido en ese momento que su discapacidad significaba que ella era menos de lo que era. No era más que una molestia, un objetivo. La adrenalina comenzaba a subir. Tomar el control de su cuerpo empujando su miedo al fondo de su mente mientras la ira comenzaba a aumentar. Ella no iba a dejar que él lo hiciera. Esto para ella no hoy. Ella no iba a dejar que él se saliera con la suya. ¿Tienes alguna idea de cómo es? Lila finalmente respondió con su voz levantando los ojos, brillando con un fuego que la sorprendió incluso a ella. ¿Tienes idea de cómo es? Luchar todos los días solo para que te vean como un ser humano, para que la gente te mire como tal. Eres algo menos. No puedes hacerme el problema aquí. No puedes. Para quitarme mi dignidad. El oficial la miró fijamente por un momento. Su expresión era ilegible, pero algo brilló en sus ojos, algo más oscuro, algo que le decía que él no estaba preparado para ella. En respuesta, por un momento vaciló, su mano flotó cerca de su arma. De nuevo, pero sus ojos nunca la abandonaron. Fue entonces cuando la copia de seguridad. Llegaron 2 coches de policía más. Los oficiales frenaron con un chirrido de neumáticos. Que salieron eran más jóvenes, sus uniformes un poco más desaliñados. Un hombre alto y ancho de hombros se acercó a la escena mirando a Leila y a el oficial que la había estado manipulando. El nuevo oficial parecía inseguro, su mirada se detuvo en él. Teléfono grabando la escena. ¿Qué está pasando aquí? El nuevo oficial preguntó, su voz un poco más medido que los primeros. El oficial que había sido duro con Lila dio un paso atrás, sus manos todavía apretadas en puños. Ella no coopera, la necesito. El oficial alto arrestado levantó una ceja mirando a Lila y luego de vuelta con el primer oficial que no coopera. ¿Qué ha hecho? Está causando un problema. El primer oficial escupió mientras seguía furioso y se negaba a obedecer. Una escena que la mente de Lea dio vueltas. ¿Podría estar pasando esto? ¿Realmente fue así como sucedió? Iba a jugar, pero el oficial alto no se lo creyó, miró a Lila con sus propios ojos. La mirada se suavizó y luego volvió a mirar al primer oficial. Demos un paso atrás, dijo con su voz tranquila pero firme. No necesitas empeorar esto, ella no está causando problemas.
Ella solo está tratando de irse a casa. La tensión en el aire se espesó a medida que la más joven. El oficial miró a su colega y el cambio de poder era palpable. Lila también sintió el cambio. De cautelosa esperanza surgiendo en su pecho, esto no había terminado, ella se había roto, no. Sin embargo, el peso de las palabras del alto oficial se asentó sobre la escena como una tormenta silenciosa que cambia la atmósfera. Casi instantáneamente la tensión en el aire, que había sido tan densa que parecía sofocante, de repente se aflojó, pero no desapareció por completo. El corazón de Lea latía con fuerza en su pecho. Su respiración aún era superficial y desigual, el oficial que la había estado arrastrando. Ella lo miró furiosa y su rostro enrojeció con una mezcla de ira y humillación, pero por primera vez desde que comenzó el encuentro, Leila vio un destello de duda en sus ojos. El oficial de respaldo, más alto, más joven y de alguna manera menos rígido en su actitud, ahora se interponía entre ellos, su postura abierta pero ordenando que sus brazos estuvieran cruzados. Su mirada se movía de un lado a otro, de Lila a el oficial que había sido tan fuerte. Señor, voy a necesitar que dé un paso atrás. El oficial más joven dijo que su tono era firme pero no agresivo, no estaba gritando. Pero había una tranquila autoridad en su voz que parecía hacer que el aire a su alrededor cambiara. No vamos a intensificar esto. Necesitaba dejarla ir. La mandíbula del primer oficial se apretó ante la demanda y por un momento. En ese momento el silencio entre ellos era opresivo. Las manos de Lila temblaban ligeramente a sus costados, sus ojos se movían de un oficial a otro buscando cualquier señal de movimiento. La multitud había crecido, el murmullo de voces a su alrededor ahora era más fuerte que nunca, los teléfonos seguían grabando la escena y ella. Se podía escuchar a algunas personas susurrando entre sí, algunas ofreciendo apoyo, otras cuestionando las acciones del oficial, pero el primer oficial no abandonó su postura agresiva y se quedó allí mirando fijamente al nuevo oficial con los ojos entrecerrados. Con una furia apenas disimulada: esto no es asunto tuyo. No lo sé. ¿Necesitas involucrarte? Su voz era baja y tensa. La ira en ella era inconfundible: en realidad es asunto mío. El oficial más joven respondió: se supone que todos debemos hacer nuestro trabajo y eso incluye reducir la tensión en las situaciones. Para empeorarlos, debes parar ahora. Lila sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad, no sabía qué pasaría después. El primer oficial todavía estaba demasiado cerca de ella, demasiado enojado, y una parte de ella se preguntó si esto era solo temporal. ¿Este oficial iba a dar marcha atrás o la pelea recién comenzaba? Con el pecho apretado por una nueva oleada de pavor, no tenía idea de cómo se desarrollaría esto después de que Tom lo abandonara por primera vez. El oficial escupió y finalmente se volvió hacia el hombre más joven. Su voz estaba cargada de desdén. No sabes cómo es, no lo entiendes, no ha salido. Si llevas tanto tiempo aquí, no entiendes cómo gente como ella piensa que puede salirse con la suya solo porque tiene una discapacidad. Ella está tratando de manipularte. El oficial más joven, Tom, tomó una. Respiré profundamente y enfrenté la mirada del oficial mayor con calma. Entiendo lo suficiente para saber cuando las cosas se están llevando demasiado lejos. Ella no ha hecho nada malo, tú has. Se acercó más al primer oficial, su postura aún no era amenazante, pero Lea era firme. Su mente corría a toda velocidad mientras absorbía el ir y venir entre ellos, podía sentirla. La prótesis se salió de su lugar y su cuerpo empezó a doler por haber sido jalada tan bruscamente antes, pero la conversación entre los oficiales la estaba poniendo a tierra en el momento en que fue una lucha, un choque de perspectivas, una lucha por el poder, el control y la responsabilidad, pero también fue una lucha por su dignidad, y en eso Lila encontró cierta medida de fuerza. Dirk giró su cabeza lentamente hacia Lila, aunque sus ojos ahora eran más suaves. Todavía lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó su voz. Lila asintió tranquila, casi vacilante, aunque las palabras que quería decir eran
Atrapada en su garganta, no estaba bien, pero no podía permitirse el lujo de dejar que su miedo la tomara. Se acabó, ahora estoy bien, finalmente lo logró. Voz ronca. Solo quiero irme a casa. Tom asintió con la mandíbula apretada mientras miró de nuevo al oficial mayor. La postura del hombre mayor no se había suavizado, pero su expresión se había oscurecido por la frustración. No he terminado aquí la primera vez. El oficial murmuró en voz baja, claramente no dispuesto a aceptar la derrota. Resistiéndose, está haciendo una escena, necesita que la arresten. Los ojos de Leila se abrieron cuando el oficial dio otro paso hacia ella, pero antes de que pudiera decir otra palabra, Tom. La voz sonó fuerte y autoritaria. No, no la arrestarás. Ella ya lo hizo. No es nada ilegal si intentas forzar esto, presentaré un informe sobre ti y haré que. Seguro que lo revisaron, no te vas a ir de aquí, miró el oficial mayor. Como si estuviera a punto de explotar, su cara se enfureció, pero Tom no se inmutó. Se mantuvo firme en su postura, sus ojos fijos en el primero. Oficiales como si lo desafiaran a hacer el siguiente movimiento, ahora estaba claro que esto era más que una lucha de poder. Tom no solo estaba defendiendo a Lila. Estaba desafiando al sistema, desafiando a la autoridad que el primer oficial había estado manejando como un arma. El primer oficial respiró otra vez, sus labios se afinaron y su puño se cerró. Me pareció que pasó una eternidad antes de que volviera a hablar y cuando lo hizo su voz era baja. Casi amenazante, esto no ha terminado, dijo Sue. Los ojos se entrecerraron hacia Tom y luego se volvieron hacia Lea, donde se quedaron allí un momento más de lo que esperaba. Necesario, sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y se dirigió furioso hacia su coche patrulla cerrando la puerta detrás de él. Con una fuerza que envió un pequeño temblor a través de la calle, Leila no se atrevió a respirar tranquila. Justo ahora sabía que ese momento de alivio era temporal, que el oficial. La ira estaba lejos de desaparecer, pero por ahora había ganado una pequeña victoria. Tom tomó una. Acérquese más a ella, aunque su expresión ahora era más abierta. Cautelosa, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó de nuevo con su voz suave Lila. Lo miró y la crudeza de sus emociones la golpeó de repente quiso derrumbarse. Se desplomó en la calle y dejó que el peso de todo finalmente la arrastrara hacia abajo, pero ella no podía hacer eso, no aquí. No delante de toda esta gente estoy bien, dijo aunque las palabras se sintieron hueco, pero no lo soy, no estoy bien con lo que acaba de pasar. Tom asintió con la mirada. Suavizando con comprensión, sé y lamento que hayas tenido que pasar por eso, realmente soy las sirenas que habían estado. Los lamentos en la distancia finalmente se habían vuelto más fuertes y Lila giró la cabeza hacia el sonido que podía ver. Un coche patrulla se acercaba desde la intersección, pero Tom levantó una mano para indicarles que se detuvieran. Hemos terminado aquí, dijo Tom a los nuevos oficiales que habían llegado con su tono final. No es necesario que nadie más la acuse, ella no va a presentar cargos y no hay ninguna razón para tomar medidas adicionales. Los nuevos oficiales dudaron por un momento antes de retirarse lentamente. Sus ojos permanecieron fijos en Lila mientras pasaban por allí, todavía había una. Había tensión en el aire, pero la multitud también comenzaba a dispersarse. Aunque quedaron algunas personas, algunas todavía grabando alguna ofrenda. Asentimientos silenciosos de solidaridad. Gracias, dijo Lila en voz baja. Su voz todavía temblaba, pero era sincera por haber intervenido. Tom sonrió levemente aunque había tristeza en sus ojos. Es mi trabajo, pero de nada por un largo momento. Ninguno de los dos habló. Y la podía sentir que su cuerpo comenzaba a temblar con los efectos secundarios de la adrenalina. La comprendiendo lo que acababa de suceder se hundía lentamente en ella. Todavía estaba en shock, todavía procesando todo lo que había sucedido, pero en el momento en que fue libre, sobrevivió al oficial que había intentado. La multitud se estaba dispersando,
pero el daño ya estaba hecho. Esta no fue solo una historia sobre el abuso de poder de un oficial, fue un recordatorio que Lila llevaría consigo, la lucha por la dignidad de la humanidad estaba lejos de terminar, era una lucha que debía librarse todos los días. Cada persona a la que alguna vez le habían dicho que era menos y mientras Tom se alejaba. Sus pasos pesados con el peso de todo lo no dicho, Leila sabía que este momento no fue solo una casualidad, fue algo más grande, algo que, para bien o para mal, todo había cambiado las semanas siguientes a el incidente en la parada de tráfico fue una confusión de emociones para Lea, su cuerpo todavía le dolía. A partir del trato duro, su mente repitió el enfrentamiento una y otra vez. Cada vez con un conjunto diferente de preguntas y frustraciones sin respuesta, pero no era solo él. El dolor físico que persistía era la sensación de ser violada, no solo por el oficial, sino por un sistema que parecía diseñado para tratarla como menos que humana, menos que cualquier otra persona. Sentada en su apartamento, el suave zumbido de la ciudad se filtraba a través de su ventana. No pude evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido, el video se había vuelto viral. Las imágenes de cuando la sacaron de su auto se extendieron como un reguero de pólvora por las redes sociales. La gente las había compartido. Lo comentó y en algunos casos la defendió, aunque hubo otros que se puso del lado del oficial poniendo excusas por su comportamiento, incluso yendo tan lejos. En cuanto a culpar a Leila por agravar la situación, fue la respuesta de los medios. Eso fue realmente inquietante. El titular del periódico local había sido un duro recordatorio de ¿cuán profundas eran las divisiones? Una mujer discapacitada se enfrenta a un oficial en disputa por parada de tráfico, no se menciona abuso, no se menciona. La agresión del oficial fue como si su discapacidad hubiera sido el punto focal. Como si eso solo fuera justificación para la forma en que la habían tratado, Lila apretó la mandíbula mientras se desplazaba. A través de los comentarios del artículo, algunos de ellos le hicieron doler el estómago, otros fueron más malos. Equilibrado, pero incluso aquellos parecían apenas arañar la superficie del verdadero problema. Ella no solo estaba enfrentando un problema oficial, ella estaba luchando por su dignidad, sus derechos, sus humanidad. Pero ¿cómo podría alguien entender eso cuando la narrativa ya estaba escrito? El sonido de un golpe en su puerta la sobresaltó, era tarde en la noche. Y ella no esperaba a nadie. Vacilante, se dirigió a la puerta, con la mano sobre la puerta. La manija se abrió por un momento antes de abrirla. De pie al otro lado estaba Tom, el oficial que había intervenido. Durante el enfrentamiento su uniforme estaba un poco desaliñado y tenía un aspecto de preocupación en su rostro. Cuando entró en su campo de visión, Leila dijo suavemente, su voz casi inseguro: espero no estar interrumpiendo nada. Lila parpadeó. Momentáneamente desconcertada, no esperaba volver a verlo, especialmente no. Así no estás interrumpiendo nada, respondió ella haciéndose a un lado. Déjalo entrar. Tom entró y escudriñó el apartamento brevemente antes de la miró y dudó claramente. No estaba seguro de cómo proceder antes de finalmente. Hablando de nuevo, quería ver cómo estás después. ¿Qué pasó? Sé que ha sido mucho. Lamento lo que tuviste que pasar. Leila sintió y su pecho se apretó ligeramente. No esperaba una disculpa. Especialmente no de un oficial de policía, no era como si tuviera alguna expectativa real de simpatía o comprensión de alguien. Estaba involucrada en el sistema, pero Tom había visto algo en ella que los demás no habían visto. Había tomado la decisión de intervenir para hacer lo correcto aun cuando no era fácil y por eso no podía. No pude evitar sentir una mezcla de gratitud y confusión. Gracias, dijo con su voz. Tranquilo, no pensé que alguien intervendría, no de esa manera. El rostro de Tom se suavizó. Y dio unos pasos más dentro de la habitación. No podía dejar que eso pasara. Sé que no es mucho,
pero estoy tratando de arreglar las cosas, no estuvo bien. ¿Te pasó? No estuvo nada bien. Le miró con el corazón pesado. No sabía qué esperaba de él, tal vez nada más que un gesto fugaz de decencia, pero había algo en su voz ahora, en la sinceridad en sus ojos. Eso le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, había personas que realmente querían. ¿Cambia por qué viniste aquí? Preguntó su voz apenas un susurro. No. Tengo que disculparme. No quiero que nadie sienta que tiene que compensar lo que hizo. Dudó y se pasó una mano por el cabello, claramente luchando con sus palabras. He estado pensando en ello, dijo eligiendo lentamente cada palabra. Con cuidado, la cosa es que he visto mucho en este trabajo, demasiado quizás, pero ese día. Había algo en eso que no me parecía bien, no solo la forma en que te trataba, sino. Durante toda la situación me pregunté por qué no hice más antes, por qué no intervine más rápido. Y creo que solo quería decir que lo siento por no haberlo hecho. Leila no estaba segura de qué decir, no esperaba este nivel de honestidad. Era raro encontrarlo, especialmente de alguien que representaba a la misma institución que la había perjudicado. Siempre asumí que los agentes de policía eran parte de una máquina que no se podía cambiar y que simplemente estaban siguiendo órdenes que la mayoría de ellas, sin importar cuán bien intencionadas fueran, eran solo engranajes de un sistema corrupto más grande. Pero Tom estaba diferente. Gracias, dijo de nuevo con la voz cargada de emoción, pero no lo hiciste. Tienes que hacer esto, no tenías que venir aquí. Tom la miró a los ojos y por un momento el mundo parecía calmarse, había una pesadez entre ellos, un reconocimiento de la injusticia que había ocurrido. No se ha hecho solo en ese momento, sino en un sentido social más amplio, pero hubo también algo más, algo que ninguno de los dos esperaba, algo compartido. Comprensión, tal vez una conexión forjada no por las circunstancias sino por una deseo mutuo de cambio. Necesario, Tom respondió. Suavemente, he visto demasiadas cosas salir mal, demasiados momentos en los que la gente no se levantaron cuando debían hacerlo. No pude alejarme de eso. Lila miró. Mirándolo con el corazón dolorido por algo que no podía precisar qué era. Perdón, no estaba segura de poder perdonar al sistema que había permitido que la trataran así o al oficial quien había empezado todo, pero había algo en las palabras de Tom en su disposición a ser vulnerable con ella la hizo preguntarse si tal vez había esperanza no solo para ellos sino para algo más grande. ¿Crees que las cosas pueden cambiar?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. La pregunta que pendía entre ellos como un hilo frágil. Tom no dudó. Quiero creerlo, tengo que creerlo. Leila sintió lentamente una sensación de algo más profundamente comenzaba a instalarse en su pecho. El camino por delante no sería fácil allí. Habría más batallas que luchar, más injusticias que enfrentar, más muros que romper. Abajo, pero en este momento con Tom parado allí con una sensación de tranquilidad. La solidaridad entre ellos le permitió una pequeña medida de esperanza. Tal vez el ajuste de cuentas estaba comenzando no solo para el oficial que había abusado su poder, pero para un sistema que había permitido que ese abuso floreciera. Tal vez, dijo suavemente, comienza con gente como nosotros que se pone de pie y habla para asegurarnos de que esto no suceda. Tom sintió de nuevo con los ojos resueltos. Tal vez habían pasado meses desde la incidente y Lila se encontró en un lugar en el que no había imaginado que su rostro se había vuelto familiar en él. Imágenes de los medios de comunicación de su enfrentamiento con el oficial, las imágenes que habían aparecido. Las entrevistas que había dado se hicieron virales y el mundo ahora conocía su nombre y con ello conocía su historia, pero Lila no había elegido esto, no era la vida que ella quería o ella había sido empujada al centro de atención y ahora todo lo que podía hacer era aprovecha al máximo este evento traumático para convertirlo en algo que pueda cambiar el mundo. La fecha de la corte. Se avecinaba una audiencia que se había pospuesto 2 veces debido a demoras, pero fue
Finalmente sucedió que Lila había accedido a presentar cargos no porque quisiera. Pero como sabía que era necesario, no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las personas que se habían enfrentado a la injusticia, de retener a los que abusaron. Su poder era responsable, ella no luchaba solo por. Ella misma estaba luchando por las personas que habían sido silenciadas, aquellos que no habían tenido la oportunidad de contar su historia. La abogada Lily era una mujer formidable, una defensora de los derechos civiles que se había hecho cargo del caso pro bono. Lily había sido un faro de esperanza para Laya que la guía a través del turbio proceso legal y la ayuda tanto legal como emocional. El apoyo que ambos habían desarrollado se había vuelto cercano y Lily había dejado en claro que lo veía. Algo en Lila, algo por lo que vale la pena luchar. El día de la audiencia llegó y Lea se encontró parada afuera del juzgado, con las manos temblando levemente mientras se ajustaba la ropa. Blazer. El Palacio de Justicia era imponente con sus altas columnas y fachada de piedra casi intimidando a una pequeña multitud que se había reunido, algunos periodistas, algunos simpatizantes sosteniendo carteles que dicen justicia para Lila y la policía. Brutalidad. Fue surrealista ver su nombre escrito en los carteles. Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia. Tom también estaba allí de pie. A un lado, cambió su uniforme por una simple chaqueta y unos vaqueros y se quedó mirando. La miró a los ojos y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Su expresión era sombría, él había accedido. Testificar en su nombre para hablar de lo que había sucedido ese día fue el riesgo para él. Lo sabía y Lila también lo sabía, pero él había insistido en que quería estar allí. Parte del cambio para defender lo que era correcto. El corazón de Lila latía con fuerza en su pecho. Mientras subía las escaleras del juzgado, Lily caminaba a su lado. La mano de Lily encontró el hombro de Leila dándole un apretón tranquilizador. Lo harás genial, Leila. Solo recuerda que tienes todo el derecho de estar aquí, estás luchando por la verdad, Leila. Asintió y respiró profundamente. Sabía que Lily tenía razón, pero el miedo todavía estaba ahí. Allí estaba el miedo de hablar, de pararse frente a una sala llena de extraños, de enfrentarse al oficial que había. Trató de despojarla de su dignidad. Ella lo había visto en la sala del tribunal antes, su expresión era dura e ilegible, flanqueado por su abogado, un hombre que había dejado claro que pretendía defender las acciones de su cliente como si fueran por libro. Entraron a la sala del tribunal. Los bancos de madera se llenaron de gente. Algunos, los espectadores y otros miembros de la prensa. Lila podían sentir las miradas sobre ella mientras se dirigió hacia el frente, cada paso pesado por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tomó asiento al lado. Lily golpeaba nerviosamente con los dedos la mesa frente a ella. El oficial, su nombre era Ben Parker, estaba sentado al otro lado de la habitación y sus ojos parpadeaban de vez en cuando. Hacia Lila. Estaba bien vestido, su uniforme reemplazado por un traje oscuro. Su abogado, susurrándole algo al oído, Lila sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Al verlo, los recuerdos de ese día destellaban en su mente y aún podía recordarlos. Sentir sus manos sobre ella, la rudeza con la que la había sacado del auto. Había desdén en su voz cuando le habló, pero ella no iba a permitirlo. El miedo la controla ya no más. El juez entró y todos se puso de pie cuando comenzó la audiencia. Las declaraciones de apertura se hicieron con la voz de Lily clara y poderosa. Ella expuso el caso hablando sobre el abuso de poder, el uso innecesario de fuerza contra una persona discapacitada, los problemas sistémicos que permitieron que tal comportamiento ocurriera. Sin control, Lea escuchó que su corazón se hinchaba con una mezcla de miedo y orgullo. Lily estaba luchando por ella, por todos ellos. El abogado contrario habló. A continuación, pintando un retrato de un oficial que simplemente cumplía con su deber, una mujer que tenía. Lila se había mostrado poco cooperativa y hostil. Apretó la mandíbula mientras escuchó y las palabras la hirieron como un cuchillo. Podía sentir la ira
Surgió en ella el sentimiento de injusticia que había estado hirviendo durante meses, amenazando con estallar, pero mantuvo la compostura. Cuando finalmente fue su turno de hablar, Lila respiró profundamente y se dio la vuelta. Cuando se dirigió al estrado de los testigos, sintió que sus manos temblaban levemente mientras ajustó el micrófono y sus ojos parpadearon sobre los rostros en la habitación. El juez, el jurado, Lily, Tom, la gente que había venido a apoyarla y... Entonces sus ojos se encontraron con los del oficial Parker, que la estaba mirando fijamente, con expresión fría. Los ojos se entrecerraron ligeramente como si la desafiaran a hablar. Lila se aclaró la garganta. Al principio su voz tembló. Mi nombre es Lila Thompson, comenzó con sus ojos fijos en el juez J. Estoy aquí hoy porque creo que lo que me pasó fue mal. El oficial Parker me detuvo sin ningún motivo. Me trataron con crueldad, con falta de respeto y se me negaron mis derechos básicos. No me resistí. No me resistí. Una amenaza. Simplemente estaba tratando de explicar que no podía cumplir con sus órdenes. Debido a mi discapacidad, hizo una pausa y su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Ese día me sentí impotente, sentí que no era más que una molestia, algo con lo que había que lidiar, algo que había que eliminar. Pero no soy impotente y me niego a que me silencien lo que me pasó no debería. ¿Le pasa a alguien más? Nadie debería sentirse menos que humano, como si su voz no importara. Leila podía sentir la emoción subiendo por su garganta y sus ojos comenzaban a arder. Con lágrimas contenidas miró a Lily, quien le dio una pequeña mirada de aliento. Asintió. Leila respiró otra vez, su mirada volvió al juez. No estoy aquí para busca venganza, dijo con voz firme. Estoy aquí porque quiero un cambio, quiero responsabilidad, quiero un sistema que proteja a las personas, no uno que las obligue a hacerlo. Tengo miedo de poder confiar en las personas que se supone que nos protegen. Ella podía ver a Tom con el rabillo del ojo, su expresión era de dolor, pero allí estaba. Había un rayo de esperanza allí también, él había sido parte de ese sistema y estaba. Intentar cambiarlo desde dentro no fue una tarea fácil. Incluso era peligroso, pero estaba dispuesto a hacerlo y eso le dio esperanza a Lila cuando llegó el momento de Derek para testificar. Lea escuchó mientras hablaba sobre lo que había presenciado. Ese día habló sobre cómo había sido el comportamiento del oficial Parker. Inapropiado, como se había excedido, como Lila no había sido. Resistiendo, su voz era tranquila y mesurada, pero había una pasión allí que Lila no había oído antes que Tom hablara, no solo como testigo sino como alguien que creía en justicia, que creyó que el sistema podría ser mejor. El interrogatorio fue agotador para el abogado contrario tratar de desacreditar el relato de Lea, tratando de la pintan como alguien poco cooperativa que había intensificado la situación, pero Leila se mantuvo firme y dijo su verdad, negándose a dejarse llevar. Dejarse intimidar. Podía sentir el apoyo de Lily a su lado, de Tom, de la personas que habían venido a verla luchar por la justicia. Cuando finalmente terminó la audiencia, Lea se sentía agotada y cada músculo de su cuerpo le dolía por la tensión del día. El juez aún no había tomado una decisión que vendría después, pero Lila sabía que ella había hecho todo lo que podía, había dicho su verdad, había luchado por ella misma y para otros como ella, y eso en sí mismo fue un victoria. Cuando ella salió de la sala del tribunal, Tom la alcanzó con su rostro una mezcla de agotamiento y esperanza. Caminaba a su lado, sus pasos lentos, sus manos en sus bolsillos. Paquitz, lo hiciste muy bien hoy, Lila, dijo con voz suave, no importa lo que pase. Hiciste una diferencia. Lila lo miró, su corazón se hinchó de emoción. Asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Gracias por estar ahí, por estar ahí. Por mí. Tom sonrió y sus ojos se encontraron con los de ella. Es lo mínimo que podía hacer. La lucha no ha terminado, pero estamos juntos en ella. Leila asintió nuevamente con el peso
De sus palabras apoderándose de ella, la pelea no había terminado ni mucho menos. Habría más batallas que enfrentar, más obstáculos que superar, pero por primera vez Durante mucho tiempo, Lea sintió una sensación de esperanza de que no estaba sola en esta lucha y tal vez las cosas podrían cambiar cuando salieron al mundo. Luz del sol. Lea miró a la multitud reunida afuera, la gente vitoreaba sosteniendo señales sus rostros llenos de esperanza. Ella respiró profundamente dejando que el calor el sol la bañó. El camino por delante era largo, pero ella estaba lista para recorrerlo. Ella misma, para aquellos que no pudieron, para aquellos que vendrían después de ella estaba lista para luchar, y ella sabía que no lucharía sola. Habían pasado 6 meses desde eso día en la corte y la vida de Lea había comenzado lenta pero seguramente a asentarse nuevamente en un nuevo tipo de normalidad. Todo lo que había sucedido en los últimos meses la había cambiado para siempre. Se sintió como si hubiera caminado a través del fuego y emergiera transformada, ya no siendo la persona que era. Llena de miedo e incertidumbre, pero alguien que ahora conocía la fuerza que ella poseía. La mañana comenzaba con los rayos del sol filtrándose a través de sus cortinas arrojando una suave luz dorada. Al otro lado de su dormitorio, Lila yacía en la cama mirando la luz del sol con una sonrisa amable tirando de sus labios. Hoy no había ansiedad ni tensión, solo paz y tranquilidad. Ella sabía que aún habría desafíos por delante, pero hoy era completamente suyo. Estos pensamientos. Lila Rose coloca cuidadosamente sus prótesis antes de lentamente dirigiéndose a la cocina. Hoy se encontraría con sus amigos el mismo día. Grupo que la había apoyado incluso antes de todo el caos. Habían planeado un picnic en el parque y Lila había prometido traer galletas caseras a la cocina. Reunió los ingredientes sintiendo el ritmo familiar de la cocina. Encima, mezcló, removió y dio forma a la masa, sus manos firmes mientras trabajaba. Las galletas horneadas, el dulce aroma llenó su pequeño apartamento trayendo consigo una sensación de cálida calidez y comodidad. Los momentos sencillos de normalidad se habían vuelto aún más preciosos para ella, eran recordatorios de que, a pesar de todo, ella todavía tenía el poder de crear alegría en su vida. Una vez que las galletas estaban listas, Lila las empacó en una pequeña canasta. Echó un vistazo al reloj, ya casi era hora de irse, miró alrededor de su apartamento. Un lugar que se había convertido en su refugio, su santuario a través de todos los altibajos. Sin embargo, hoy no era solo un lugar para retirarse, era un punto de partida. Lugar desde el que se aventuraría a un mundo que ahora se sentía diferente mientras Leila conducía hacia el parque. Al pasar por calles familiares, sintió una sensación de gratitud por haber aprendido tanto. No solo sobre ella misma, sino también sobre el mundo que la rodeaba. Todavía había. Las injusticias seguían siendo un sistema que necesitaba cambiar, pero ella también sabía que no estaba sola en esta lucha. Pensó en Lily, su abogada, cuya feroz determinación la había ayudado a encontrar su voz. Pensó en Tom, el oficial que había arriesgado su carrera para defender lo que era correcto, y ella pensó en los innumerables desconocidos que le habían enviado mensajes de apoyo y que se habían unido a ella para pedir ayuda. Cambio cuando llegó al parque vio a sus amigos reunidos bajo un gran roble, una manta colorida extendida. En la hierba saludaron al verla con sus sonrisas amplias y la genuina Lila sintió que su corazón se llenaba de calidez mientras se dirigía hacia. Ella balanceó su canasta sobre su regazo. «Hola, ahí está», gritó Jessica. Levantándose para ayudar a Lila con la canasta, «Estábamos esperando esas galletas». Lila se rió entregándole la canasta. «Espero que valga la pena la espera», dijo. Acomodándose sobre la manta, el aire estaba cálido y la brisa traía la aroma de flores florecientes. Era el día perfecto para un picnic. La conversación fluía fácilmente. Lleno de risas e historias, sus amigos contaban sobre sus vidas, su trabajo, sus familias y cuando le preguntaron a Lila cómo estaba y ella habló honestamente sobre el desafío que enfrentaba.
Todavía nos enfrentamos a los momentos de miedo y duda, pero también a la fuerza. Ella había encontrado en sí misma y habló sobre sus planes de seguir abogando por el cambio para utilizar su voz para alzar la voz contra la injusticia. Estoy pensando en iniciar una. Leila dijo que sus ojos brillaban con determinación por las personas que habían partido. A través de experiencias similares, personas que necesitan un lugar donde sentirse escuchadas y entendió que sus amigos asintieron con los ojos llenos de admiración. Eso es increíble, Lila, una de ellas. Dijeron que ayudarías a tanta gente. Lila sonrió sintiendo una sensación de el propósito se instaló en su pecho. Ya no se trataba del pasado, se trataba de lo que ella podría hacer ahora, lo que podría hacer una diferencia para los demás. A través de algo traumático, algo que podría haberla roto, pero en cambio le había mostrado cuán fuerte era. Ella realmente lo era mientras el sol comenzaba a ocultarse en el cielo proyectando largas sombras sobre el parque. Leila miró a su alrededor y vio a sus amigos, a las personas que habían estado a su lado. La ayudó a encontrar su camino de regreso a sí misma. Sabía que el camino por delante sería. Todavía tenía sus desafíos, pero ella estaba lista para enfrentarlos. No solo estaba sobreviviendo. Ya no vivía plenamente y sin pedir perdón. Lea respiró profundamente. El aroma de la hierba y las flores llenaron sus sentidos y sonrió. Esta era su nueva. Al principio y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente esperanzador. Gracias por mirar. Si esta historia te resultó significativa, considera suscribirte al canal para más narrativas poderosas. No olvides compartir este video para difundir el mensaje y comprobar. En otros videos del canal encontrarás más historias que desafían perspectivas y inspirar. Tu apoyo significa todo.